Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos participantes. Hablo sobre el contador Erin González de Codesi Consultores de Compaq. Les agradecemos el tiempo que están invirtiendo en esta capacitación. Como saben, pues el tema del día de hoy es el configuración para el uso de la UMA, que significa unidad de medida y actualización, ya que esta es una nueva disposición de la autoridad, y también se tocará el tema de complemento 1.2. Este será impartido por la contadora Cintia Aguilar Salinas, y pues les pido pues su máxima atención. Recuerden que esto es una nueva disposición y que bueno, precisamente es importantísimo tener el conocimiento de este tema. Les agradezco su atención, bienvenidos al seminario y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el seminario Configuración para el uso de la UMA. Vamos a empezar con algunos antecedentes para irnos adentrando en el tema. ¿Qué es la nómina digital? La nómina digital es la manera de hacer nuestros recibos de nómina en un formato XML para que la autoridad lo pueda tener y así evitarnos enviar la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios, debido a que esta declaración ya fue abrogada y ya no se deberá presentar a partir del ejercicio 2017. ¿Sí? Por lo anterior, se consideró necesario agregar una información contenida en la declaración dentro del CFDI de nómina, que es el complemento 1.2. ¿Cuáles son las razones del complemento 1.2? Las razones son que se busca resolver algunas problemáticas como el uso de los negativos, los campos opcionales, la necesidad de más detalle de información debido a que ya no se va a enviar la DIM, la falta de catálogos en algunos campos, que se agregaron nuevos catálogos, la eliminación de la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios e incongruencias en la información, debido a que antes era muy común tener errores dentro de la nómina y pues dejarlos pasar por alto. Hay que recordar que el SAT nos dio una facilidad de timbrado, es decir, esto no es una prórroga, sino una facilidad, que los contribuyentes que aún no emigran a la nueva nómina digital pueden emitir durante el primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo, su nómina como lo venían haciendo, es decir, con el complemento 1.1. Sin embargo, aquellos que utilicen esta facilidad, a partir del 1 de abril, a más tardar, deberán volver a emitirla, es decir, retimbrarla, pero ahora con las actualizaciones que el SAT ya dio a conocer, ¿sí? Estas actualizaciones son las del complemento 1.2, que las pueden encontrar dentro de la versión de Compaq y Nóminas 9.2.0, al igual que la configuración UMA, que ya vienen integradas en esta nueva versión. ¿Qué impacto tiene la facilidad del timbrado de la nómina del complemento 1.1 al 1.2? El impacto es que a través del sistema Compaq y Nóminas existe una validación en la cual un recibo de nómina no se puede volver a emitir. Esto para tener un cuidado y un control de los CFDI emitidos y que no se duplique la información. Por lo cual, dentro del sistema Compaq y Nóminas, debe de cancelarse los sobrerecibos y volverlos a retimbrar para que nos permita emitir y una vez timbrar los recibos con el complemento 1.2, ¿sí? El SAT nos dice que no es necesario cancelar los recibos 1.1, solamente que el sistema, como les comentaba, hace una validación de que la información no se duplique. Es por eso que nos dice que debemos de cancelar los recibos de nómina y volverlos a retimbrar, ¿sí? La configuración del complemento 1.2 incluye algunos de estos valores. Sí, hubo algunas modificaciones, como el valor del atributo salario diario integrado, ese que ya se muestra dentro del CFDI, el método de pago que por default debe de llevarlo NA, así yo le pongo efectivo, cheque, transferencia. En el XML siempre me va a aparecer NA, únicamente en el recibo PDF, en ese sí me va a aparecer el método de pago que yo elija, pero en el XML, independientemente del método de pago, me va a aparecer NA, ¿sí? El tipo de periodo decenal anteriormente no aparecía dentro del catálogo del SAT. El SAT hizo una modificación al catálogo y este ya aparece.
Entonces los que llevan un tipo de periodo decenal ya pueden elegir este. Las horas extras, si las capturamos de forma manual dentro del sistema, aquí tendríamos que recuperar un respaldo para volver a hacer la integración de estas horas extra y capturarlas de la forma correcta, que esta sería a través de la pestaña de la prenómina días y horas y capturarlas a partir de ahí. Hay que recordar que solo existen horas extra simples, dobles y triples. Ya no existen horas extra dentro de los catálogos del SAT, cuádruples o quíntuples. Así que debemos de elegir una de estas tres. La validación del RFC del empleado. Esto es una de las novedades que trae el sistema debido a que el RFC debe de ser el que se encuentre dentro de la base de datos del SAT. Si este RFC no se encuentra dentro de la base de datos del SAT, no se podrá timbrar el recibo y nos va a marcar un error de que el RFC no se encuentra dentro de la lista de contribuyentes del SAT. Por lo cual, les sugiero que validen que los RFC sean los correctos y si no están dados de alta los empleados con su RFC o no tienen un RFC más bien, habría que darlos de alta. Ahorita les digo cómo los pueden dar de alta con la CURP. Y una vez que los dé de alta, el sistema dura 72 horas en actualizarse y ahora sí lo van a poder timbrar, ¿sí? Pero de mientras lo van a tener que dejar ahí. Los datos para el pago son los datos bancarios, que son la clave o cuenta interbancaria, la sucursal y el banco. Dentro de estos datos de pago, si yo pongo mi banco, tengo que poner mi cuenta bancaria. Pero si yo pongo mi número, mi clave interbancaria, no voy a elegir ni mi banco, ni mi número de cuenta, ni mi sucursal. ¿Por qué? Porque los 3 primeros dígitos son del banco, los 3 siguientes son de la plaza sucursal y los 11 siguientes son del número de cuenta y el último dígito es un dígito de control aleatorio. Por lo cual, al poner la clave interbancaria, ya tengo adjuntos dentro de esta el banco, el número de cuenta y mi sucursal, perdón. Por lo cual, si yo pongo la clave interbancaria, ya no tengo que poner estos 3 datos, ¿sí? Ahorita en el sistema lo verificamos. Los viáticos fue una de las nuevas también novedades que se pusieron en el sistema. Se agregaron algunos catálogos de viáticos, como ajuste de viáticos exentos y grabados, para poder timbrar los viáticos, ya que como ya no va a haber una declaración informativa múltiple, ahora los tenemos que poner a través del CFDI de nóminas, que es el que nos va a hacer, en teoría, nuestra declaración anual de sueldos y salarios. Hubo nuevas claves agrupadoras que se agregaron igualmente. Y hay que destacar que el ajuste al neto y subsidio al empleo, estos importes anteriormente se venían timbrando en negativo, pero debido a las validaciones que hace el sistema, ahora ya no los permite poner en negativo, por lo cual el ajuste neto y el subsidio al empleo los convierte directamente a positivos, poniéndolos en percepciones, o si es una deducción, lo deja en deducción, según sea el caso. Y el lugar de expedición, que es el dato del código postal en el atributo lugar de expedición. Este se puede poner de 2 formas en el catálogo de la empresa y en el catálogo del empleado, según donde yo quiera que lo tome el sistema y como quiera que lo visualicemos en el XML. Recibos en cero. También esto hay que destacarlo, ya que los recibos en cero ya no van a ser timbrados. No es un error del sistema no timbrarlos, sino más bien es una validación que hace el SAT porque los recibos en cero pues no les sirven ya para una declaración anual porque realmente están en cero. Por lo cual cuando tengamos una incapacidad, pues no los va a timbrar si abarca todo el periodo que tengamos, ya sea semanal o quincenal o mensual, sino únicamente va a timbrar los recibos que tengan percepciones y deducciones. Ya no va a timbrar los que estén realmente todo en cero.
Y la recomendación de uso de decimales, que se recomienda utilizar 2 decimales, ¿sí? Para el cálculo de la nómina. ¿Por qué razón ya no se permite los recibos en cero? Porque en realidad, pues no le sirven a la declaración anual para hacer un cálculo o para tomarlos en cuenta, sino que nada más toma en cuenta los recibos o los recibos de nómina que tengan atributos de percepciones y deducciones, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta frecuente que hacen también. En los casos donde el trabajador está de incapacidad y el patrón no le realiza un pago debido a que no tiene obligación de hacerlo, es decir, incapacidad sin goce de sueldo, ¿se debe expedir el CFDI de nómina? No. Cuando no existe un pago al trabajador, no se debe emitir un CFDI con el comprobante de nómina. Esto ya que la obligación de emitir el comprobante se genera por el hecho de hacer pagos de sueldos y salarios, entendiéndose por las percepciones, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al empleado por su trabajo, ¿sí? Mientras no haya uno de estos, pues no lo va a timbrar el sistema y es correcto. La configuración para el uso de la UMA. ¿Qué es la UMA? La UMA es la unidad de medida y actualización, que sus siglas son UMA, y es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, en las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes, por lo cual todo lo que no sea sueldo o salario se va a determinar por medio de la UMA, es decir, las multas y obligaciones que nos determinen ya de ahora en adelante a partir del 1 de febrero del 2017 van a ser a partir de UMA. ¿Cuál es el valor de la UMA y cuál es el valor del salario mínimo? A partir del 1 de febrero de 2017, como les comentaba, la UMA es de 75.49 y el salario mínimo es de 80.04 a partir del 1 de febrero. Esto lo podemos constatar en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? ¿Cómo se verá reflejado el valor de la UMA en los cálculos de Compact y nómina? El cálculo para el pago de las cuotas obreras patronales que hagan referencia a salarios mínimos ahora se realizará en base de la unidad de medida de actualización. Igualmente, los cálculos que se hagan a partir más bien, del aguinaldo, la PTU, las exenciones que para el trabajador no son grabadas, van a ser calculadas a partir de la UMA. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vemos cómo nos afecta la UMA, ¿sí? Anteriormente se liberó un documento o un manual donde nos decían los pasos que debíamos hacer para poder configurar la UMA, que en sí era cambiar la tabla de salarios mínimos y la tabla de salarios mínimos quedó para UMA y abrir una nueva fórmula de salario mínimo para que ésta tomara el valor del salario mínimo y una vez hecho esto, configurar las fórmulas para el cálculo del IMSS, ya que estas se realizarán en base a UMA y por eso se cambiaron las fórmulas del cálculo del IMSS. Y si lo requería, modificar las fórmulas de los conceptos de horas extra y de días festivos para que calcule lo grabado y exento de ISR en base a la UMA. Una vez realizado esto, ya era calcular el periodo y realizar la conciliación contra el SUA para verificar que nuestro cálculo fuera el correcto. ¿Sí? Ya en la versión, bueno, estas son las fórmulas que se actualizaron de parte de las cuotas del IMSS, que son las cuotas obrero y patrón de enfermedad, de cesantía e invalidez y vida, ¿sí? Y que se actualizó el último renglón de la tabla de salarios mínimos con la fecha de vigencia y valores correspondientes a la UMA. ¿Sí? Si no realizaste ninguno de estos cambios en la configuración
no te preocupes, estos cambios ya vienen en la versión de Compact y Nóminas 9.2, por eso les recomendamos que se actualicen a la brevedad posible a la versión de Compact y Nóminas 9.2 para que puedan realizar sus cálculos en base a la UMA y puedan configurar también el complemento 1.2 y no tengan problema al emitir sus recibos electrónicos. Vamos a pasar al sistema. Aquí ya estamos dentro de la empresa y lo único que teníamos que configurar era dentro de las tablas de la empresa. En la parte de salarios mínimos, ya viene nuestra UMA del 1 de febrero de 2017, 75.49 en las 3 zonas. Y dentro del catálogo fórmula, ya viene en sueldos y salarios la nueva fórmula salario mínimo y únicamente viene el 80.04, que es el salario mínimo actual, ¿sí? Y para el caso de los conceptos, en el caso de horas extra, en importe total, aquí se cambió la fórmula para tomar en base a el salario mínimo. Y en el caso de la despensa, también hay que destacar que al realizar la despensa en especie, debemos de elegir la clave agrupadora vales de despensa y el método de pago que elijamos. En este caso, si es despensa por medio de vales, debemos de elegir el de monedero electrónico y cambiarlo para acá, ¿sí? Y aceptar el 0.5. En caso de quitarle el especie, me va a quitar el método de pago, ¿sí? Y se lo vuelvo a poner y ya le pongo el 0.5. Y aceptar. Y guardar. Sí. Ok. Lo que les comentaba de las horas extra es que se deben de aplicar ahora en la pestaña días y horas y ya no hacerlas de forma manual, ya que el sistema hace la validación y si no son capturadas de esta forma, entonces no se podrán ser timbradas y nos va a marcar el error de que el atributo de horas extra es incorrecto. ¿Sí? Por lo cual debemos elegir el día en el cual le pagamos las horas extra, también para que concuerde con nuestro papel de trabajo o control interno que llevemos. Y dentro de aquí de la selección de días y horas, elegir el número de horas que sean simples, que es el 1, sencillas, que es el 2, y triple, que es el 3. Como ven, también antes había cuádruples y quíntuples, pero ya esas no se deben de utilizar, ya que en el catálogo del SAT simplemente son simples, dobles y triples. Una vez que elegimos qué tipo de horas le vamos a pagar a nuestro trabajador, debemos de ponerlo con flecha hacia abajo, elegir el concepto nuevamente y que se ponga en azul. Y una vez que está en azul, ya podemos elegir el valor, ponerle, por ejemplo, 5 y darle a aceptar.
y ya se nos pone aquí, ¿sí? A la hora que voy a abrir el sobrerrecibo y que hago el cálculo del empleado, ya me debe de poner de forma automática las horas extra. Sí, aquí tengo 5 horas extra y ya me las calculó en base a mi salario, que es decir 100 entre 8, 12.5, por las horas que yo obtuve, que fueron 5. Y como fueron doble, 125, que son los 125 que tengo acá. ¿Sí? Si yo le pago en lugar de 8 horas a mi trabajador, le pago 9 o 10 horas, no sé, las que le pague, debo de ir al catálogo y debo de ir a turno. Y en el turno que yo le haya puesto al empleado, aquí, en lugar de 8, le pongo 9 horas, 10 horas o las horas que trabaja el trabajador al día. Y en base a eso me va a hacer el cálculo. ¿Sí? Eso sería en cuestión de horas extra. Y en el caso de, vamos a ponerle, vamos a ponerle al empleado que le dieron 5,000 pesos de aguinaldo. Y aquí, si se fijan, ya me hace el desglose de la parte grabada y exenta de ISR, es decir, 75.49 por 30. Y si se fijan, está en base UMA y ya no en base de ISR. ¿Sí? Que son los 75.49 por los 30 días de exención. Son los 2,264.70 y lo demás es grabado. Es decir, como podemos ver, si antes se venía utilizando el salario mínimo y ahora mi salario mínimo es de 80.04, lo multiplico por 30. Si se fija, mi exento disminuyó, por lo tanto, mi parte grabada es mayor, por lo cual ahora voy a terminar pagando un poco más de ISR, ¿sí? Debido a que ya hay una diferencia entre 2,401.20 menos 2,264.70, 136 pesos con 50 centavos. Sería mi diferencia ahora, en lugar de hacerlo con salario mínimo, ahora lo tengo que hacer con UMA, por lo cual mi límite de exención es menor, ¿sí? Esto influye en que mi límite grabado entonces es mayor y por lo cual repercute en el bolsillo del trabajador debido a que se le descuenta más ISR. ¿Sí? Igual pasa con la prima vacacional y la PTU, igual, todo es en base a UMA. ¿Sí? Y vamos a pasar a la configuración de, eso es en base a lo del UMA y ahora en base a lo del complemento 1.2. ¿Sí? ¿Qué configuración debo de realizar? Primeramente, la configuración que se debe hacer es la validación del RFC, ya que si el RFC es incorrecto, entonces no voy a poder hacer el timbrado de mis sobrerecibos. Por lo cual, lo primero que les sugiero es que se vayan a los empleados y en la pestaña IMSS Infonavit, donde pongo el RFC del empleado, le voy a dar F9 para validar y F10 para calcular. Yo le voy a dar ahorita F9 para validar. Y esto hace una conexión con la base de datos del SAT.
en la cual ya me dice, el RFC del empleado se encuentra registrado en el SAT, por lo cual este empleado sí va a ser timbrado, ¿sí? Porque el RFC sí se encuentra en la base de datos del SAT. Ahorita le voy a cambiar un número para hacer la prueba con otro y le puse un 1 en lugar de un 3. Le voy a volver a dar validar y me dice que el RFC del empleado no se encuentra registrado en el SAT. Para no tener inconvenientes con el timbrado de este empleado, se recomienda registrarlo en la siguiente dirección, que es la de el SAT, ¿sí? Nos vamos a trámites y en la parte de trámites, en RFC Concur, aquí puedo dar de alta a mi trabajador, ¿sí? Voy a calcular una curva aquí de este trabajador. Con F10 calculo y con F9 valido. Aquí pongo la curva, pongo los caracteres que me dice y le doy continuar. Una vez que esté aquí, hasta aquí me aparece y quiere decir que el RFC no está registrado. Pero si me aparece esta leyenda en azul, quiere decir que el RFC sí está registrado, entonces únicamente tendría que verificar este RFC que lo tenga bien en mi nómina, ¿sí? Que es el mismo en este caso. En caso de que no me aparezca que el RFC no está ligado a una CURP y no existe en el padrón de contribuyentes, es decir, esta leyenda, tendría que darle continuar. Y una vez que le doy continuar, debo de llenar los datos del domicilio fiscal del trabajador. En caso de que no los tenga, puedo poner los del patrón. Esto para hacer más eficiente la captura y más rápida, ¿sí? Y una vez que tenga ya llenados los datos, cabe señalar que los datos obligatorios son los de asterisco y los que no tienen asterisco no son obligatorios, ¿sí? Una vez que esté lleno esto, le voy a dar continuar y me va a pedir que llene el cuestionario. En el cuestionario voy a llenar el régimen del contribuyente, en este caso del trabajador, que sería el régimen de sueldos y salarios, y le voy a dar continuar. Una vez que esté ahí, ya me va a decir que si los ingresos de dónde provienen, de un patrón de un patrón de México o de un patrón en el extranjero. Entonces le voy a poner que son ingresos nacionales, que son de México. Después le voy a poner que son, de qué país son, me lo pide. En este caso no viene como México en el catálogo del SAT, sino que viene como Estados Unidos mexicanos, por lo cual para que si no haya en México, mejor le pongan ahí en el buscador Estados Unidos mexicanos, elijan ese país, después me pide que elige la fecha a partir de la cual voy a dar de alta al trabajador y después me pide que ponga el nombre del trabajador nuevamente y ya lo pongo y continúo llenando el cuestionario. Una vez que esté lleno el cuestionario, ya me va a dar mi cédula fiscal única porque es por única vez. La próxima vez que la quiera el trabajador tendrá que ir a las instalaciones del SAT a solicitarla o bien solicitar su contraseña para que la pueda obtener por internet. También es posible realizar la validación o conciliación del RFC masivamente, que se hace a través del proceso conciliación RFC SAT 2017. Le voy a dar que sí. Me va a poner todos los empleados que tenga yo dados de alta en esa empresa y le voy a poner generar archivo para el SAT. Lo voy a poner en el escritorio y le voy a dar guardar y aceptar. Una vez que esté ahí, me voy a ir a la misma página del SAT, pero ahora en lugar de RFC, me voy a ir a la de consultas y le voy a dar validación de RFC.
En la validación del RFC, otra vez voy a poner el texto de la imagen. Le voy a dar a aceptar. Y si únicamente voy a validar un RFC, pues lo pongo aquí, pero en este caso voy a hacer la validación masiva de RFC. Le voy a dar clic ahí, le voy a dar seleccionar archivo y voy a jalar el archivo del escritorio que puse aquí. Le voy a dar validar y me va a dar una respuesta por parte del SAT en ese momento, ¿sí? Esta respuesta la voy a abrir y en este caso me da los valores todos B de válido. En el caso de la I es inválido porque no está un RFC completo, entonces no es inválido para el SAT, pero los demás sí son válidos y estos sí puedo timbrar. Así puedo verificar que mis RFC de mis empleados están dentro de la lista del SAT, de contribuyentes del SAT, y que sí pueden seguir siendo timbrados. ¿Sí? Ahora, dentro del sistema, cuando entramos por primera vez a la versión 9.2, nos va a dar un asistente. En este caso, como yo ya tenía abierto la empresa, no me dio el asistente, pero el asistente lo pueden encontrar dentro de la ruta en C, archivos de programa, Compact, después nóminas, y aquí adentro se llama NOM asistente complemento nóminas. Este asistente lo voy a abrir. De hecho, pueden crear un acceso directo al escritorio para que no estén entrando cada ratito a este acceso. Y una vez que está aquí, le voy a dar siguiente. Como entré desde afuera de la empresa, me pide que elija el nombre de la empresa. En este caso es configuración 1. Y voy a seleccionar la versión del complemento con la que deseo trabajar. Hay que recordar que a partir del 31 de marzo es el último día para que retimbremos nuestra nómina, y a partir del 1 de abril toda nuestra nómina debe estar retimbrada con el complemento 1.2, por lo cual le sugiero que actualicen su sistema y se actualicen a la versión 9.2 de Compact y Nóminas, ya que si no lo hacen, no estarán cumpliendo con las obligaciones fiscales por parte de la autoridad y podrían tener problemas. Una vez elegido la empresa, vamos a irnos a complemento 1.2, que es el complemento hoy en día el que se debe de utilizar, y a partir del 1 de abril es obligatorio ya timbrar con este complemento, poner el código postal y elegir el régimen fiscal, ¿sí? Después le voy a dar siguiente. También hay que elegir la entidad federativa en la cual vamos a trabajar y de la cual es mi registro patronal, en este caso Colima, ¿sí? También hay que hacer una validación de que el tipo de periodo quincenal debe coincidir con la periodicidad de pago del catálogo del SAT, que sería quincenal, mensual con mensual, y el periodo extraordinario se pone con otra periodicidad, que es el número 99. Al igual que los turnos, matutino, vespertino, nocturno y mixto deben de ser colocados en cada uno de los tipos de jornada del SAT, del catálogo del SAT. Le voy a dar siguiente. Y en este caso, cabe señalar que esta opción únicamente está habilitada con la versión 1.2. Me voy a dar para atrás y cuando yo elige la versión 1.1, no me aparece nada, ¿sí? Porque de hecho aquí arriba me dice esta opción solo está permitida en empresas configuradas para timbrar con el complemento 1.2 de nómina. Es decir, que si yo elijo el 1.1 no me lo va a considerar, ¿sí? Aquí está todo ya. Compact y hace una sugerencia de cómo deben de ir los conceptos. En caso de que alguno los quiera cambiar, pueden ser cambiados por el que usted a su criterio
deba ir. Siguiente. Y en este caso, aquí debemos de poner la clave interbancaria, la cuenta, el tipo de régimen, la entidad y el tipo de contrato. Las validaciones del banco pueden ser de asignación masiva, es decir, si yo elijo el banco aquí, que quiero asignar masivamente, es decir, todos mis trabajadores les tengo cuenta en Banamex. Pongo Banamex, le pongo aplicar y a todos se me va a poner Banamex, a todos los trabajadores, ¿sí? Y la cuenta, la clave interbancaria, si pongo la clave interbancaria no tengo por qué poner la cuenta, entonces esta la puedo borrar. Pero si pongo si pongo la clave, tengo que elegir, si pongo, perdón, la cuenta bancaria, tengo que elegir el banco, ¿sí? Ya que debido a que la clave interbancaria, los 3 primeros dígitos son del banco, es decir, 002 y empieza con la misma clave, 002. Sí, ya viene incluida ahí. El tipo de régimen también puede ser por asignación masiva. Por lo general siempre tenemos a sueldos en uno y los asimilados en otra empresa, que es lo que se recomienda. Entonces, si todos son de sueldos, a todos le pongo aplicar y a todos se me va a poner el tipo de régimen de sueldos. La entidad federativa aquí es la entidad federativa donde prestan servicio los trabajadores. En este caso sería, por decir, Colima. Y a todo le pongo aplicar y a todo se me va a poner Colima, ¿sí? Y en el tipo de contrato, igual, también lo puedo elegir de este lado. En asignación masiva, tipo de contrato. Y a todos ponerle 001 y aplicar. Y ya todo se me va a poner con 001. ¿Sí? Esa es una forma rápida de hacerlo y no estar entrando al catálogo uno por uno. ¿Sí? También cabe señalar que la cuenta bancaria puede ser, la podemos poner en Excel. Y le damos control C. Y una vez que estemos aquí le damos control V y no la tiene que pegar. Y ahí está nuestra clave. Esto es para hacerlo un poco más ágil por si las tenemos en Excel y ya las podemos pasar de una manera más rápida. ¿Sí? Y así podemos llenar más rápido nuestro catálogo de cuentas. ¿Sí? Al darle siguiente y tener todo configurado, ya nos va a decir que finalicemos. Le voy a dar finalizar. Y me pregunta que si deseo configurar otra empresa. En este caso ya no deseo configurar más empresas, entonces le pongo que no. En caso de que le dé que sí, pues me va a decir que elija otra empresa. ¿Sí? Y del complemento 1.2, pues ahora lo único que necesitaríamos validar es que dentro de nuestro registro patronal esté configurado nuestra localidad, nuestra entidad, nuestro código postal y también nuestra prima de riesgo si queremos hacer la conexión con SUA, ¿sí? Y nuestro certificado. ¿Sí? Para la cancelación de los recibos y el retimbrado, también habría que hacer la cancelación de recibos electrónicos en el sistema. No hay que meterse al SAT, sino hay que hacerlos a partir del sistema para que sea una forma más ágil y rápida. Darle el tipo de periodo, por decir, el número, perdón. Y si tenemos varios periodos, pues sería primero realizar la cancelación de todos los periodos de todos los recibos de un periodo y después pasarnos al otro, ¿sí? Ahorita les voy a hacer la prueba con el quincenal. Le voy a dar continuar y me van a aparecer todos los recibos, ¿sí? Después los tengo que seleccionar todos y cancelar los recibos. Me pide la contraseña. Y una vez que los ponga ahí, le voy a dar a aceptar
y va a empezar a hacer la validación, ¿sí? Y los va a cancelar. Ya que los cancele, entonces hago otra búsqueda o me vuelvo a meter al sistema desde ya, le pongo ahora el 2, le doy continuar y hago el mismo proceso, cancelar. Una vez que cancele todos los recibos, entonces, y que configure mi complemento 1.2, ya sea desde el asistente o desde el catálogo de empresas, aquí está, y recibo electrónico, aquí mismo también puedo cambiar el complemento, ¿sí? Y darle guardar. Y ya que esté seguro de que toda mi configuración está completa, entonces una vez le doy emisión de recibos, emitir recibos, y me va a habilitar nuevamente el periodo 1, 2, únicamente tengo que ir cambiándome, ¿sí? Y ya van a estar habilitados. Y únicamente tengo que poner otra vez la contraseña y voy a volver a timbrarlos, ya. Y con esto estaré cumpliendo la obligación del complemento 1.2, que es la facilidad que nos dio la autoridad y que a partir del 1 de abril es obligatorio. Me comenta Angélica Araujo, Argelia, perdón, Araujo, que no le aceptaba el número de cuenta de 9 dígitos, que consultó y me dice que tienen que ser 11 dígitos. ¿Es correcto? Tienen que ser 11 dígitos en el campo de cuenta bancaria, y en el campo de clave interbancaria tienen que ser 18 dígitos, ¿sí? Dice Rosario Carrión. Dice, si yo tengo la versión 9.10 y no hice la configuración para lo de la UMA, se calculó todo mal, tengo que cancelar o en la anual puedo pagar la diferencia. Hay que recordar que ya no va a haber anual, que ya a partir de los CFDI, la autoridad nos va a determinar la anual para cada uno de nuestros trabajadores. Entonces ya no va a poder hacer, ya no podemos hacer correcciones a menos de que sean en nuestros CFDI de nóminas, por lo cual les sugiero que como no sé con qué complemento esté timbrando, pero si está timbrando con el complemento 1.1, pues se tienen que cancelar de todas formas los recibos en el sistema. Entonces aprovechar esta oportunidad para actualizarse a la versión 9.2.0. Ya actualizada una vez, pues regresarse al primer periodo y empezar a calcular y autorizar cada uno de los periodos nuevamente para que el cálculo sea en base a UMA, ¿sí? Ahí sí les sugiero cancelar y ya poder hacer nuevamente el cálculo de la nómina. Salvador Díaz dice, buenas tardes, ¿tiene costo la actualización a 9.2.0? Sí tiene un costo de instalación, pero si tiene la versión tradicional, dentro de la 9, es decir, si estás dentro todavía de la versión 9.9.9.1 o 9.01, en esa no tiene costo más que nada más la pura instalación del software. Pero en sí, si estás en una versión 8 o 7, ahí sí tiene un costo porque viene de una versión menor a una mayor. Y en el caso de las actualizaciones de licencia anual, en esas no hay ningún costo porque como es anualidad, no tiene costo más que la instalación igualmente. Dice Anabella Verdín. Tengo duda en el método de pago, porque como método de pago tienen tarjeta de débito si se les paga por medio de transferencia. Ok, aquí es cuestión de criterios, Anabella. Si tú crees que debe llevar transferencia, le puedes poner transferencia ahí. Y al fin y al cabo es un monedero electrónico por el cual se está haciendo es más bien la banca electrónica, un medio electrónico donde se está haciendo la transferencia y no hay ningún problema que tú le pongas transferencia o tarjeta de débito o de crédito. Al final, en el XML hay que recordar que se va como NA, únicamente es para control tuyo, ¿sí? Porque eso se verifica dentro del
de este PDF. Janet Cárdenas dice, hola, buenas tardes. Y si quiero tener interfaz con el Compact Contabilidad con el nómina, ¿cómo la puedo realizar? Ok, esta la puedo realizar a través del sistema y pronto tendremos un tutorial para hacer la interfaz con contabilidad. Ahorita te explico brevemente cómo sería, pero si lo quieres más a detalle nos puedes contactar y ya podemos hacer una capacitación únicamente para que la hagas en tus empresas y a partir de ella decirte cómo se configura. Pero ahorita te explico brevemente cómo se realizaría. ¿Sí? Ana Bella Verdín nuevamente nos dice, ¿no es obligatorio que en el XML aparezca el método de pago? Sí, sí aparece el método de pago, pero es NA. En automático, exactamente, Rosario Carrión ya le contestó, dice que pone en el nodo, NA, por lo cual sí es obligatorio que aparezca el método de pago, pero el SAT pidió que fuera NA, independientemente del método de pago que tú pongas en el sistema, siempre nos va a poner NA, ¿sí? Porque así lo pidió la autoridad. Rocío Gómez dice, ¿en algún lugar podemos checar paso a paso para hacer el cambio de versión a 1.2? Sí, claro, sí lo pueden checar. Ahorita les digo dónde. En la página de Compact, vamos a entrar a compacti.com. En capacitación. Y luego es notas técnicas. Después le vamos a dar notas técnicas nuevamente, sistemas contables. Aquí elegimos nóminas. Y aquí viene solución y dudas de situaciones en el timbrado 1.2. Y aquí pueden checar y revisar cada uno de los temas y el por qué. ¿Sí? Ahí pueden checar, le dan clic en cada uno y ya nos dice los pasos para hacerlo dentro del sistema. ¿Sí? Entonces me paso aquí a la interfaz. Para los que quieran conocerlo de la interfaz es realizar que el ADD de contabilidad con el de nómina se pueda realizar, más bien, homologar en uno solo, y esto se realiza a través de elijo la empresa, le pongo catálogos, después me voy a contable y aquí me pide que la base de datos de la empresa en Compact y contabilidad. Aquí le voy a dar clic en los 3 puntos suspensivos y me va a pedir, se recomienda un respaldo previo, ¿eh? Siempre que vayan a hacer alguno de estos movimientos se recomienda un respaldo previo. Ahorita no lo voy a hacer porque es una versión de prueba, pero sí se recomienda. Le doy clic en los 3 puntos suspensivos y me debe abrir la ventana como si fuera a abrir en contabilidad, ¿sí? Le doy clic y le pongo aceptar. Una vez que le doy a aceptar, me va a abrir la ventana de las empresas que yo tengo en contabilidad. Voy a elegir con la cual yo quiero realizar la interfaz. Le voy a dar a aceptar. Ahorita voy a elegir una al azar, pero no le voy a dar guardar en la configuración, ¿sí? Una vez que está ahí, tenemos que definir la estructura de los segmentos de departamento o de empleado, ¿sí? Es decir, si mi cuenta en contabilidad es 501-01-01 y mi departamento son los 01, 01, 01, 02, 03, aquí en los últimos 3, como son los que cambian, para mi departamento aquí debo de poner DDD, es decir, que esos DDD son los de departamento, ¿sí? Y en el caso de los empleados, igual, si los últimos dígitos son los que utilizo para el empleado, entonces pongo ¿sí? Pero en el caso de que entonces fuera mi departamento los primeros 3 dígitos, es decir, 501, 502, 503, entonces aquí voy a poner la DDD, ¿sí?
Eso ya dependerá de la configuración que tengas en tu catálogo de cuentas de contabilidad. Una vez hecho esto, le vas a dar guardar y te va a decir que debes de que, que a partir de este momento se realizará la interfaz y que el ADD de contabilidad con el de nómina se va a hacer uno solo y se va a combinar, ¿sí? Ya realizado esto, deseo guardar los cambios. En este caso ya no los voy a guardar porque no voy a hacer la interfaz. Una vez hecho esto, vas a entrar a interfaz, compact, a interfaz a compact y contabilidad, y vas a empezar a definir tus conceptos de acuerdo al, ya sea que lo quieras por concepto, por departamento, por empleado, ¿sí? Y es así como se realiza la interfaz de manera breve. Obviamente en estos pasos sí duraríamos más tiempo porque se deben de configurar por las cuentas contables según los segmentos que tengas, ¿sí? Y de acuerdo a la configuración previa que tengas. Vamos a seguir contestando más preguntas. Dice, ok, dice Yarit, los recibos que salen en neto cero, con la nueva versión 1.2 ya no se expide el recibo, no, ya no se expide, que esto más bien se lleva a cabo en las incapacidades, ya sea por maternidad o las que involucran todo el periodo y que no tienen por qué timbrarse porque así lo dijo la autoridad, como no llevan ni percepción ni deducción y como recuerdas en la DIP tú llenabas el rango de ingreso exento y ingreso grabado, pero en este como no hay nada, entonces no lo llena, ¿sí? Por eso no se timbran esos recibos. En sí no le sirven a la autoridad porque no tienen una percepción ni una deducción, ¿sí? Rosario Carrión dice, sí, ahorita que comentabas que lo recomendable es cancelar y volver a timbrar con la configuración UMA, ya timbré con el complemento 1.2, pero no aplicamos la configuración. Tendría que ver si el cálculo correcto, si se calculó correctamente. Sí, exactamente. Tendría que hacer la verificación por medio de la conexión SUA para que le determinen las diferencias. Ahorita le digo cómo puede llegar a las diferencias y una vez hecho esto ya puede tomar una decisión si cancela o no, dependiendo las diferencias. Hay que recordar que pues las diferencias serían en la retención del IMSS y en caso de que le haya dado a algún trabajador por medio de un finiquito la aguinaldo o ingresos exentos para el trabajador, pues ahí no le habría hecho la exención en base a UMA, sino en base a salario mínimo. ¿Sí? Ilse Delgado dice, Rosario, a mí también me pasó lo mismo desde que inició el año, timbré con 1.2, pero hace una semana me enteré que había salido una nueva versión de nómina con actualización a la UMA, por lo tanto esas últimas semanas estuve timbrando sin el cálculo actualizado a la UMA. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta si está bien o mal? Ahorita se los voy a mostrar en la actualización, en la conexión SUA, ¿sí? ¿Desde qué periodo aplica la UMA? Hay que recordar que la UMA estuvo vigente a partir del 1 de febrero de 2017. Patricia Guzmán nos comenta, hola, con el cambio a la versión 1.2 ¿se tiene que volver a hacer la interfaz? No, la interfaz no se tiene que volver a hacer, a menos que durante alguno de los periodos hayas realizado la interfaz
y te regreses a algún periodo, ahí sí habría que realizar nuevamente la interfaz porque no estaría dentro del periodo al cual te recuperaste el respaldo, ¿sí? Rosario Gómez dice, si algunas empresas no timbraron, ¿recomiendas que se timbre y después cancelar o mejor timbrar hasta que se tenga la nueva versión 1.2? Sí, se recomienda que timbren como estén. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el SAT ya nos dio un límite de días para que nuestros recibos sean deducibles. Entonces se recomienda que se timbre por decir, si hoy es 15, que se timbre la quincena y después hacer la actualización de la versión 1.2 para que tengan hasta la otra quincena, es decir, hasta el 30 o 31 según el mes, para que se actualicen, es decir, que tengan toda una quincena para que se actualicen o toda una semana y se actualicen, ¿sí? Y no estén apurados en último momento a tener que realizar la actualización de rápido y no puedan cumplir con el timbrado de la nómina. ¿Sí? Ahorita les muestro lo de la conexión SUA que les comentaba. Lo voy a hacer aquí. Me voy a cambiar de empresa porque esa empresa no es una empresa de prueba y pues no tiene conexión SUA. Ok, lo voy a hacer con esta empresa. Para tener la conexión con SUA, primero hay que abrir el SUA y abrir la empresa. Sí, una vez abierta la empresa, nos vamos a ir a cálculo, pago oportuno, aceptar. Voy a calcular, por ejemplo, ahorita febrero, le voy a dar calcular, le voy a dar aceptar. Y una vez calculado, así dejo mi SUA y me voy a mi nómina. Y aquí en la pestaña IMSS Infonavit hay uno que se llama conexión en línea SUA. Nos vamos a ir en conciliaciones contra SUA y voy a pedir la liquidación mensual contra SUA, ¿sí? Una vez realizado esto, elijo el periodo que yo calculé, en este caso febrero. Y bueno, en este caso nada más tengo un registro patronal, pero si tuvieran más hay que elegir el registro patronal del cual calcularon en el SUA. Le doy a ejecutar y me va a abrir un archivo en Excel. Hay que esperar a que se ejecute todo. Y hasta que nos aparezca esta ventana, ¿vale? Aceptar. Una vez aquí, ya podemos constatar las bases del cálculo. Entonces, todo esto es de nóminas y todo esto es de SUA. Es decir, mi salario base en nóminas es de 125. Mi salario base en SUA es de 125. Diferencias no hay. En este caso no hay. ¿Sí? Esto es por trabajador. Aquí lo puedo ver. Trabajador, trabajador. ¿Sí? Y así me voy a ir con cada uno. Cuota fija, nóminas de este lado y cuota fija, SUA. ¿Sí? Es como si estuviera viendo mi liquidación del IMSS. ¿Sí? Y aquí tampoco hay diferencias. ¿Sí? En el excedente, pues no existe un excedente, entonces no hay diferencias. Y así cada una de las partidas las puedo identificar. ¿Sí? En estos casos no hay diferencias y esto es por partida. En el caso del riesgo de trabajo, a lo mejor sí les da diferencia. ¿Esto por qué? Ahorita les muestro por qué. Aquí sí hay una diferencia, ¿sí? Invalidez y vida y guarderías. En todos no hay diferencia más que aquí viene el total de liquidaciones y en este caso la única diferencia que es esta es la del riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a cambiar el riesgo de trabajo dentro de la pestaña de catálogo, registro patronal, y aquí es donde me pide el riesgo de trabajo. Le voy a dar tablas locales de la empresa. Y aquí adentro, a partir del 1 de enero de 2017, lo voy a poner de mientras,
aquí tengo que poner la prima de riesgo, ¿sí? Y le doy guardar. Una vez que le doy guardar, le doy cerrar y le doy tabulador y ya me aparece aquí abajo, ¿sí? Le doy guardar, le doy cerrar y ya mi cálculo me lo debe de hacer bien, pero a partir de la otra quincena porque esta ya la calculé. Sí, aquí me sigue marcando diferencias, que supongo que es porque, si se fijan, le puse un 0 de más, entonces me está marcando ahí. Lo voy a volver a corregir. Aquí ya no me debe marcar ninguna diferencia en el tipo de riesgo. Le puse... Ah, creo que le puse... Más bien le quité el 0. Cero, cero, cero. Aquí. Esto. Listo. Ahora sí, ya no me marca ninguna diferencia, ¿sí? Únicamente era por los ceros, ¿sí? Hay que convertirlo a porcentaje, convertirlo de porcentaje aquí y ya al final ya no me debe de dar ninguna diferencia, como ven, ¿sí? Únicamente hay que cambiarlo ahí en el riesgo de trabajo para que nos dé exactamente ninguna diferencia, ¿sí? Vamos a contestar las preguntas ahora de esto. Dice Mari Carmen, yo timbré con el complemento desde enero, ¿tendré que cancelar los recibos y volver a timbrar? Si timbraste los recibos, ¿con qué complemento? ¿Con el 1.1 o con el 1.2? Porque si los timbraste con el complemento 1.1, sí se tienen que cancelar y volver a timbrar. En el caso de que los hayas timbrado con el complemento 1.2, pues no hay ningún problema. Esa es la obligación que tenemos que cumplir hoy en día, ¿sí? Todo el trimestre con el complemento 1.2. Ilse Delgado, si hubiera diferencias, ¿qué tendríamos que hacer? Pues valorarlo y ver si es conveniente cancelarlas o no. Y si no creen que afecte mucho, pues entonces dejarlo así y empezar a timbrarlos como debe de ser, ya, con la configuración NUMA y todo al día. Dice Javier Sandoval, pero no volviste a hacer el cálculo de la nómina. No, no lo volví a hacer el cálculo de la nómina porque ya está autorizada y no lo puedo volver a hacer. ¿Sí? Únicamente esto es para el riesgo de trabajo, ya que el riesgo de trabajo es obligación de la empresa, no es obligación del trabajador, ¿sí? Entonces, por eso no lo toma como un valor que estuviera fijo y al autorizar la nómina ya no se pudiera cambiar. Aquí sí se puede cambiar porque es obligación de la empresa. Ok, sí. La fecha para la nueva prima es a partir del 1 de marzo. Vi que puso 1 de enero. Así debe ser.
o debe de ser de 1 de enero. En este caso yo por fines didácticos le puse 1 de enero, pero sí, es correcto, es a partir del 1 de marzo la fecha que le debe de poner, ¿sí? Que debe coincidir con su SUA, ¿sí? Javier Sandoval dice, tal vez debería checar cuál es el riesgo de trabajo que tienes en el SUA. Era 0.05, nada más que como está en porcentaje, pues lo tengo que dividir entre 100 para que me dé el 0.00500, ¿sí? Por eso me estaba dando error, pero ya lo corregí. Ok, Mari Carmen, entonces sí estuvo bien. América Núñez, buenas tardes. ¿Podría repetir los pasos para hacer todo el procedimiento de cómo entrar y conciliar? Creo que me salté alguno, gracias. Ok, ahí te va. El primer paso es calcular dentro de tu sistema del SUA, ¿sí? Entras a tu empresa y pago oportuno, en este caso, aceptar, y eliges el periodo a procesar y el año, ¿sí? Le das calcular y lo dejas ahí calculando, así, únicamente que procese la información, ¿sí? Una vez que ya está calculado el periodo, entonces te vas a ir a IMSS, Infonavit, conciliaciones contra SUA, y vas a elegir ya sea la liquidación mensual o bimestral. En este caso yo elegí la mensual, pero también puedo elegir la bimestral, ¿sí? Y elijo liquidación mensual contra SUA. Voy a elegir febrero, que fue el que calculé, y le voy a dar ejecutar. Una vez que me aparezca que el proceso de conciliación ha terminado, le doy a aceptar. Y ya, aquí puedo verificar mi base del cálculo, ¿sí? Y al final no me debe de dar ninguna diferencia. ¿Sí, América? No sé si tengas alguna otra duda. O no sé si te faltó lo de catálogo, registro patronal y registrar la clase de riesgo, ¿sí? Que aquí abajo le tenemos que dar clic y ya aquí lo editamos. Aquí, como me comentaban, era del 1 de marzo. 1 de marzo del 2016, en este caso sería, porque si le pongo 2017, pues no me va a calcular, ¿sí? Y cerrar. Y a partir del 1 de marzo 2017, pues ya tengo que poner la nueva, ¿sí? Para que me calcule en base a la nueva. Dice Elizabeth Aranda que no observé bien cómo hace la conexión entre nómina y SUA. Ok, la conexión entre nómina y SUA, como le explicaba América, es primero abrir tu SUA, calcular el periodo que quieres comparar, aceptar. Y una vez comparado, te vas a ir a IMSS Infonavit, conciliaciones contra SUA, liquidación mensual y calculas el periodo. Aquí. Eliges tu registro patronal, en caso de que tengas varios, eliges el que es. Y eliges tu mes y ejecutar. Sí. Y ya, aquí está tu conciliación. ¿Sí? Y ya no te debe dar ningún problema. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, Elizabeth, como la base de SUA, como ustedes lo están haciendo por primera vez, disculpen, la conexión en línea con SUA se debe de hacer aquí primero, conexión en línea con SUA, como es por primera vez ustedes, ¿verdad? Lo pueden hacer ahí, conexión en línea con SUA, y le ponen aquí conexión SUA, y eligen la base de datos, que por lo general está en esta ruta, siempre lo instalamos en esta ruta. Hay algunos que lo instalan en disco local C, en D, perdón, entonces hay que pondría el D, en este caso es C, le doy en los 3 puntos suspensivos y busco la ruta donde está mi SUA, en este caso en equipo, en C, en cobranza,
y en SUA, y dentro está esta base de datos que se llama SUA en Access. Esta es la que debo de aceptar y listo, con eso ya está la configuración SUA. De hecho, la primera vez que entren les va a pedir que pongan esa base de datos. No me queda nuevamente, por favor. Ok, ahí va. IMSS, conexión en línea con SUA, o bien cuando hacen algún reporte, ahí mismo les va a salir conexión SUA, aquí en y eligen otra vez de los 3 puntos suspensivos la base de datos del SUA. Ahorita ya me la abrió, pero me voy a equipo, en C, luego cobranza, luego SUA, y aquí está la base de datos del SUA. Y abrir. Y una vez que le doy a abrir, ya. De hecho, si conexión en línea con SUA, si le doy a ejecutar, me aparecen las altas y bajas aquí de los trabajadores, pero en este caso nada más no tengo nada, pues en este periodo. Si tuviera un alta me apareciera aquí y le puedo dar enviar movimientos a SUA y me los va a mandar al SUA. Es decir, puedo capturar únicamente en nóminas y en SUA irlos mandando desde aquí, ¿sí? América Núñez, a ver si nos puedes decir algo que detecté en el recibo de nómina. A ver, dime. Dice, aparece en SDI el valor de salario diario con la nueva versión 1.2. Sí, es correcto. El salario diario ya no aparece como salario diario, sino que aparece como salario diario integrado. No es que esté mal el sistema, sino que es así como lo pide la validación del SAT. Y el salario base de cotización, que antes era el salario diario integrado, aparece así como salario base de cotización. Muy buenas tardes, contadores. Pues les agradecemos su participación en el presente seminario. Recuerden que el próximo 31 de marzo pues termina la facilidad otorgada del SAT para timbrar con la versión 1.1 y de hecho a partir del 1 de abril los recibos de nómina deben de ser timbrados con el complemento 1.2. Por lo tanto, precisamente las personas que preguntaban, me pongo a su disposición. Estoy en el 312-198-2386 directamente o en el 312-314-8400. Y pues también los invitamos, de hecho, a nuestro siguiente seminario, que está en fecha tentativa el 5 de abril. Le estaremos confirmando la fecha. Va a ser la contabilización de pólizas a partir de los CFDIs. También nos pueden enviar correo al correo de ventas@codesi.com y pues le reitero nuevamente los teléfonos, aquí de la oficina 312-314-8400 o el 312-198-2386. Recuerden que precisamente pues es importantísimo, nosotros como contadores tenemos la responsabilidad pues de estar siempre con toda la información, al pendiente de la información actualizada para dar mejor servicio a nuestros clientes. O en la empresa o ya sea clientes externos como nosotros manejemos y bueno, y de antemano pues los felicito, ya que pues ustedes son de los contadores que realmente siempre seguramente destacan en su trabajo porque pues quieren capacitarse, quieren crecer y la única manera pues es seguir adelante capacitándose en estos cambios porque pues tenemos una gran responsabilidad nosotros como contadores en las empresas. Les agradezco muchísimo y pues recuerden, estamos a sus órdenes. Codesi, siempre estamos para servir. Hasta luego y muchas gracias por haber participado en este seminario. Los felicito.